La tarde caía sobre San Miguel de las Cruces, con un cielo color plomo que presagiaba tormenta. Javier Morales observaba por la ventana de su modesta casa, mientras sus manos callosas limpiaban el rifle de caza que colgaba sobre la chimenea. No era un arma que usara con frecuencia, solo en temporada de venados, pero mantenerla limpia era un hábito que había traído consigo desde sus días en el ejército mexicano. «¿Papá, va a llover mucho?», preguntó Sofía, su hija de 8 años, abrazando su conejo de peluche mientras miraba por la ventana con ojos preocupados. «Parece que sí, mija», respondió Javier con voz suave, dejando el rifle y acercándose a ella. «Pero estas paredes son fuertes. Tu abuelo las construyó con sus propias manos hace 50 años. No hay tormenta que pueda con ellas». Sofía asintió, aunque Javier notó que seguía nerviosa. Desde que su madre los había abandonado hacía 3 años, la niña desarrolló miedo a las tormentas. Cada trueno la hacía saltar, cada relámpago la hacía correr a sus brazos. Javier había aprendido a ser padre y madre al mismo tiempo, un desafío que ningún entrenamiento militar podría haberlo preparado. El viento comenzó a aullar entre los pinos que rodeaban la propiedad. Vivían en las afueras del pueblo, en una casa de adobe con techo de tejas rojas, rodeada por 2 hectáreas de tierra donde Javier cultivaba maíz y frijol. Era una vida sencilla, lejos del caos que había conocido en sus años de servicio, lejos de las cicatrices que aún llevaba en el alma más que en el cuerpo. «Vamos a preparar la cena antes de que se vaya la luz», dijo Javier, dirigiéndose a la cocina. «¿Qué tal si hacemos quesadillas?» «Sí», exclamó Sofía, corriendo detrás de él con renovada energía. Mientras calentaba el comal y Sofía rallaba el queso, los primeros truenos retumbaron en la distancia. Las luces parpadearon una vez, luego otra. Javier encendió algunas velas por precaución, colocándolas en lugares estratégicos de la casa. Había aprendido a estar siempre preparado. La lluvia comenzó como una llovizna suave, pero en cuestión de minutos se transformó en un diluvio. El agua golpeaba el techo con furia y el viento sacudía las ventanas con violencia. Javier terminó de hacer las quesadillas y se sentó con Sofía en la mesa, tratando de mantener una conversación normal mientras la tormenta rugía afuera. «En la escuela, la maestra nos contó que los soldados son muy valientes», dijo Sofía entre bocados. «¿Tú eras valiente, papá?». Javier guardó silencio por un momento, recordando noches en el desierto, emboscadas, el sonido de disparos que aún resonaba en sus pesadillas. «La valentía no es no tener miedo, mija», respondió finalmente. «Es hacer lo correcto aunque tengas miedo, y muchas veces lo más valiente es ser amable». Sofía pareció meditar sobre esas palabras mientras masticaba su quesadilla. Un estruendo ensordecedor hizo temblar toda la casa. No fue un trueno común, sino algo más cercano, más violento. Las luces se apagaron definitivamente. Sofía gritó y saltó de su silla, corriendo hacia su padre. Javier la abrazó firmemente. «Tranquila, estoy aquí. No va a pasarnos nada». Tomó una linterna de la repisa y salió al porche, dejando a Sofía en el umbral de la puerta. La lluvia era tan intensa que apenas podía ver a 3 metros de distancia. Entonces, entre el estruendo de la tormenta, escuchó otro sonido. Motores. Motores de motocicletas. A través de la cortina de agua, Javier vio luces acercándose por el camino de tierra. 1, 2, 5, 10. Contó hasta 15 motocicletas que se detuvieron frente a su casa. Los hombres que las conducían estaban empapados hasta los huesos, vestidos con chaquetas de cuero negro que tenían un emblema en la espalda que Javier reconoció inmediatamente, un cráneo alado. Hells Angels. El líder del grupo, un hombre corpulento con barba gris y ojos cansados, se acercó al porche. El agua caía de su cabello en torrentes. «Disculpe la intrusión, señor», gritó por encima del ruido de la tormenta.
Un árbol cayó sobre la carretera a 1 kilómetro de aquí. No podemos continuar y la visibilidad es nula. ¿Hay algún lugar donde podamos refugiarnos hasta que pase lo peor? Javier observó al grupo. 15 hombres rudos, con tatuajes visibles incluso bajo la lluvia, con caras curtidas por años en el camino. En San Miguel de las Cruces, la gente murmuraba sobre los motociclistas que ocasionalmente pasaban por el pueblo. Delincuentes, decían algunos, problemas, agregaban otros, pero Javier también vio algo más. Vio hombres empapados, exhaustos, algunos temblando de frío. Vio seres humanos necesitados de ayuda. Sintió la mano pequeña de Sofía aferrarse a su pierna. La niña miraba a los desconocidos con ojos muy abiertos. «Tengo un granero grande detrás de la casa», dijo Javier finalmente. «Está seco y hay espacio suficiente. También tengo café caliente y algunas mantas». El líder pareció sorprendido por la respuesta. Intercambió miradas con sus compañeros. «¿Estás seguro? Somos muchos y... bueno, entendemos si prefiere que sigamos adelante». «Con esta tormenta no van a llegar a ningún lado», respondió Javier. «Y yo no dejo a nadie afuera con este clima. Síganme». Mientras guiaba a los motociclistas hacia el granero, Javier sintió las miradas de Sofía clavadas en su espalda. Sabía que esto podría ser un error. Conocía las historias sobre los clubes de motociclistas, los rumores, las advertencias, pero también recordó sus propias palabras de hace apenas unos minutos. La valentía es hacer lo correcto, aunque tengas miedo. El granero era espacioso, con un techo alto de madera y paredes sólidas. Javier había almacenado ahí herramientas, sacos de grano y algunos muebles viejos. Los motociclistas entraron con sus máquinas, organizándose rápidamente en un rincón. «Voy a traer café y mantas», dijo Javier. «Hay un baño exterior al lado izquierdo si necesitan cambiarse o secarse». «Gracias, señor», dijo el líder extendiendo su mano. «Me llamo Marcus Stone, y estos son mis hermanos de ruta». Javier estrechó su mano con firmeza. «Javier Morales. Y esa pequeña que nos observa desde la ventana es Sofía, mi hija». Marcus miró hacia la casa y vio la carita de la niña presionada contra el cristal. «Le prometemos que no causaremos ningún problema. Nos iremos en cuanto amanezca y la tormenta lo permita». Javier asintió y regresó a la casa. Sofía lo esperaba en la puerta. «¿Por qué dejaste entrar a esos hombres, papá? Se ven peligrosos». Javier se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos. «¿Recuerdas lo que te dije sobre la valentía? A veces juzgamos a las personas por cómo se ven, pero eso no está bien. Esos hombres necesitan ayuda y nosotros podemos dársela. Eso es lo que hacen las buenas personas. Pero mamá siempre decía que debemos cuidarnos de los extraños». El nombre de su ex esposa aún traía un sabor amargo a la boca de Javier. Ella, que había abandonado a su propia hija por buscar una vida mejor en la ciudad. «Tu madre tenía razón en ser precavidos», dijo Javier cuidadosamente. «Pero hay una diferencia entre ser precavido y ser cruel. Vamos a prepararles algo caliente». Durante la siguiente hora, Javier hizo varios viajes al granero, llevando termos con café, mantas limpias y algunas tortillas con frijoles que había preparado. Los motociclistas lo recibieron con gratitud genuina. Algunos se habían cambiado a ropa seca que llevaban en sus alforjas. Otros permanecían envueltos en las mantas, secándose frente a un pequeño calentador portátil que habían encendido. «Tiene un buen lugar aquí», comentó Marcus, observando el granero. «Se nota que lo cuida bien». «Era de mi padre», explicó Javier. «Él construyó todo esto con sus propias manos. Yo solo trato de mantenerlo como él lo habría querido». «¿Es usted de por aquí?» «Nací en este pueblo, me fui al ejército a los 18, regresé hace 5 años». Javier hizo una pausa. «A veces uno necesita irse para apreciar lo que tiene en casa». Marcus asintió con entendimiento. «Yo serví en el ejército estadounidense. Marines, Irak, 2 tours. Cuando regresé, nada tenía sentido. El ruido de la ciudad me volvía loco. No podía dormir, no podía...
existir. Encontré a estos hermanos y encontré una familia. La carretera se convirtió en mi terapia. Javier reconoció esa mirada en los ojos de Marcus. La había visto en el espejo durante años después de dejar el servicio. El peso invisible que cargaban los veteranos, las cicatrices que nadie más podía ver. «Entiendo eso más de lo que cree», dijo Javier en voz baja. Los dos hombres intercambiaron una mirada de mutuo entendimiento. No hacían falta más palabras. Cuando Javier regresó a la casa, encontró a Sofía acurrucada en el sofá, luchando por mantener los ojos abiertos. La tormenta continuaba rugiendo afuera, pero dentro de la casa había una calidez reconfortante. «Ven, mija, es hora de dormir». La llevó a su habitación y la arropó con cuidado. Sofía lo miró con ojos somnolientos. «¿Los hombres de las motos van a estar bien?» «Sí, están seguros y secos. Mañana seguirán su camino». «¿Hicimos lo correcto, papá?» Javier besó su frente. «Siempre es correcto ayudar a quien lo necesita. Duerme tranquila». Pero mientras Javier regresaba a la sala y se sentaba en su viejo sillón, mirando por la ventana hacia el granero iluminado tenuemente, no pudo evitar preguntarse si realmente había tomado la decisión correcta. No tenía miedo por su seguridad física. Sus años en el ejército lo habían preparado para defenderse. Pero tenía miedo por Sofía, por lo que el pueblo diría, por las consecuencias que esto podría traer. La tormenta continuó toda la noche. Javier apenas durmió, manteniéndose alerta, escuchando cualquier sonido inusual. Pero lo único que escuchó fue el viento, la lluvia y ocasionalmente las voces apagadas de los hombres en el granero compartiendo historias para pasar el tiempo. Cuando el primer rayo de sol comenzó a filtrarse entre las nubes grises del amanecer, Javier se levantó del sillón donde finalmente había cabeceado. La tormenta había pasado, dejando el mundo limpio y fresco, pero también había dejado su marca. Ramas caídas, charcos enormes, y en la distancia podía ver parte del árbol caído que había mencionado Marcus. Se preparó una taza de café y salió al porche. El aire frío de la mañana le llenó los pulmones. Entonces vio algo que lo dejó completamente inmóvil. El granero estaba abierto, pero no había motocicletas. Los Hells Angels se habían ido, pero eso no era lo que lo sorprendía. Javier bajó lentamente los escalones del porche, la taza de café humeante aún en su mano, mientras sus ojos recorrían su propiedad con asombro. Donde antes había un jardín descuidado por falta de tiempo, ahora había filas perfectamente organizadas de tierra recién trabajada. La cerca que había estado inclinándose peligrosamente durante meses estaba completamente reparada, con nuevas maderas en los postes dañados. La pila de leña que había estado desparramada junto al granero ahora estaba apilada en una estructura perfecta que lo mantendría seco durante todo el invierno. Caminó hacia el granero, todavía procesando lo que veía. Dentro, todo estaba impecablemente limpio. Las mantas que había prestado estaban dobladas con precisión militar sobre una mesa. Los termos estaban lavados y organizados. Y en el centro, sobre una caja de madera, había una nota escrita en una hoja de cuaderno. Javier la tomó con manos temblorosas y leyó: «Señor Morales, las palabras no pueden expresar nuestra gratitud por su hospitalidad. En un mundo donde la mayoría cruza la calle cuando nos ve venir, usted abrió su puerta sin juzgarnos. Nos dio refugio cuando lo necesitábamos, nos trató con dignidad cuando otros solo nos ven como amenazas. Notamos que trabaja esta tierra solo y que hay tareas que necesitan atención. Nos tomamos la libertad de hacer lo que pudimos durante la noche. No es mucho, pero es nuestra forma de agradecerle. También notamos el rifle sobre su chimenea. Un hermano nuestro que sirvió en el ejército mexicano reconoció el modelo. Gracias por su servicio. Hermanos de armas, sin importar las banderas.
Si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, busque el capítulo Guadalajara de los Hells Angels. Marcus Stone. Pregunte por mí. Estaremos en deuda con usted. Que Dios bendiga su hogar y a su hermosa hija. Con respeto y gratitud, Marcus y los hermanos del camino. Debajo de la nota había un sobre. Javier lo abrió y encontró 5,000 pesos en efectivo, junto con otra nota más pequeña. Para Sofía. Educación. No es un pago, es una inversión en el futuro. Javier tuvo que sentarse. Las emociones lo abrumaban. Sorpresa, gratitud y algo más profundo, una reafirmación de que había tomado la decisión correcta. Se quedó ahí, en el granero silencioso, sosteniendo la nota mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Papá». La voz de Sofía lo sacó de sus pensamientos. La niña estaba en la puerta del granero, todavía en pijama, frotándose los ojos. «Los hombres de las motos se fueron», dijo ella. «¿Están bien?» Javier se limpió rápidamente las lágrimas y sonrió. «Sí, mija, se fueron. Pero ven, déjame mostrarte algo». La tomó de la mano y la guió por la propiedad, mostrándole cada reparación, cada mejora. Los ojos de Sofía se abrieron con asombro. ¿Hicieron todo esto en una noche? Así es, porque estaban agradecidos, porque cuando tratamos a las personas con bondad, ellas responden con bondad. Como tú me enseñaste, dijo Sofía apretando la mano de su padre. Como trato de enseñarte todos los días. Pero la tranquilidad de esa mañana no duraría mucho. Alrededor de las 9, cuando Javier preparaba el desayuno, escuchó vehículos acercándose. Mucho ruido, voces altas. Salió al porche y vio una caravana de camionetas y autos deteniéndose frente a su casa. Don Roberto Guzmán, el presidente municipal, salió de la primera camioneta, seguido por el padre Tomás, el cura del pueblo, y al menos una docena de vecinos, entre ellos Carmen Ruiz, la dueña de la tienda de abarrotes, y Enrique Delgado, el mecánico del pueblo. Don Roberto, un hombre de 60 años con bigote gris y expresión severa, caminó hacia el porche con paso firme. «Javier, necesitamos hablar. Ahora». «Buenos días, don Roberto», saludó Javier con calma, aunque su corazón latía más rápido. «¿Qué sucede? ¿Qué sucede?» La voz de don Roberto subió de volumen. «¿Qué sucede?» Media docena de personas vieron a 15 motociclistas, delincuentes, entrando a tu propiedad anoche. ¿Tienes idea del peligro en el que pusiste a este pueblo? Carmen Ruiz se adelantó, cruzándose de brazos. Mi sobrina los vio desde la carretera cuando regresaba de Guadalajara. Llamó aterrorizada. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable, Javier? Tienes una hija pequeña. Más vecinos comenzaron a hablar al mismo tiempo, sus voces mezclándose en un coro de acusaciones y preocupaciones. Javier levantó las manos, pidiendo silencio. Un momento, por favor. Déjenme explicar. ¿Explicar qué? Intervino Enrique Delgado. Todos sabemos quiénes son los Hells Angels. Drogas, violencia, crimen organizado. Y tú los invitas a tu casa como si fueran amigos de visita. No los invité, dijo Javier con voz firme. Necesitaban refugio durante la tormenta. Un árbol había bloqueado la carretera. Estaban empapados, con frío. ¿Qué se supone que debía hacer? Dejarlos morir de hipotermia. «¡Debiste llamar a la policía!», gritó alguien entre la multitud. «¿A la policía?», Javier casi rió. «Don Roberto, usted sabe tan bien como yo que nuestros 2 policías estaban resguardados en sus casas durante esa tormenta. Y aunque hubiera querido llamar, las líneas telefónicas estaban caídas». El padre Tomás se adelantó, su expresión más comprensiva que la de los demás. «Javier, entendemos que querías ayudar, pero estos hombres tienen reputación. El pueblo está preocupado, las familias tienen miedo». «¿Miedo de qué, padre?», preguntó Javier. «De 15 hombres que pasaron la noche en mi granero y se fueron al amanecer sin causar ningún problema». «Es el principio», intervino don Roberto.
Ahora van a pensar que San Miguel de las Cruces es un lugar donde son bienvenidos. Van a regresar, van a traer sus negocios sucios aquí. Eso es ridículo. Javier sintió que la frustración crecía en su pecho. Solo les di refugio durante una emergencia. ¿Y qué te dieron ellos a cambio?, preguntó Carmen con suspicacia. Nada es gratis con ese tipo de gente. Javier miró a su alrededor, viendo las caras de sus vecinos, gente con la que había crecido, gente que conocía desde niño. Vio miedo en sus ojos, sí, pero también algo peor, prejuicio, juicio sin conocimiento. «Vengan», dijo finalmente, «déjenme mostrarles algo». Los guió alrededor de la propiedad, mostrándoles cada reparación, cada mejora. Les mostró la cerca arreglada, el jardín preparado, la leña apilada. Les mostró el granero limpio. «Esto es lo que me dieron», explicó. «Trabajaron toda la noche para agradecerme por un simple acto de bondad. No robaron nada, no dañaron nada, no amenazaron a nadie. Solo arreglaron lo que estaba roto». La multitud guardó silencio, observando el trabajo. Algunos parecían confundidos, otros aún escépticos. «Cualquiera puede arreglar una cerca», murmuró Enrique. «Eso no los hace santos». «No estoy diciendo que sean santos», respondió Javier. «Estoy diciendo que son seres humanos y que merecen ser tratados con dignidad, como cualquier otro ser humano». Don Roberto se acercó a Javier, bajando la voz, pero manteniendo su tono severo. «Entiendo tu punto, Javier, pero tienes que entender el nuestro. Este pueblo es pequeño, tranquilo, no queremos problemas. Si estos motociclistas regresan, si empiezan a ver este lugar como un refugio seguro, ¿entonces qué?», interrumpió Javier. «¿Preferimos ser un pueblo donde dejamos que la gente muera de frío en una tormenta porque tienen tatuajes y conducen motocicletas? ¿Eso es lo que somos?». El padre Tomás puso una mano en el hombro de Javier. «Nadie está diciendo eso, hijo, pero el miedo de la gente es real. Necesitamos tiempo para procesar esto, para entender lo que sucedió». «Lo que sucedió», dijo Javier con voz tranquila pero firme, «es que recordé lo que significa ser humano, lo que significa ayudar al prójimo. Ustedes me enseñaron eso. Este pueblo me enseñó eso. Mi padre me enseñó eso. Mencionó a su padre deliberadamente. Todos en el pueblo recordaban a don Miguel Morales, un hombre respetado, generoso, querido por todos. Ver el dolor en los ojos de los vecinos mayores le dolió a Javier, pero necesitaba que recordaran los valores que ellos mismos profesaban. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, algunos murmurando entre ellos, otros en silencio. Don Roberto se quedó hasta el final. «Javier, espero que sepas lo que haces», dijo el presidente municipal. «Este pueblo te ha apoyado desde que regresaste. Hemos visto cómo has criado a Sofía solo, cómo has mantenido esta tierra. Eres uno de nosotros. Pero acciones como esta dividen a la comunidad. Lo que divide a la comunidad», respondió Javier, «es el miedo infundado y el prejuicio. Lo que la une es la compasión y la bondad». Don Roberto suspiró profundamente y se dio la vuelta para irse. Solo el padre Tomás permaneció. «Tu padre estaría orgulloso de ti», dijo el sacerdote en voz baja, «pero también estaría preocupado. El camino correcto no siempre es el camino fácil». «Lo sé, padre. Ven a misa el domingo. Deja que la gente te vea, que vea a Sofía. Deja que vean que sigues siendo el Javier que conocen». Javier asintió. Después de que el padre se fue, se quedó de pie en su porche, mirando el polvo que los vehículos habían levantado al alejarse. Sofía salió de la casa, donde había estado observando todo desde la ventana. «¿Por qué están enojados contigo, papá?». Javier la abrazó. «Porque tienen miedo, mija. Y cuando la gente tiene miedo, a veces no piensa con claridad. ¿Hicimos algo malo? No. Hicimos lo correcto. Y a veces, hacer lo correcto significa que no todos van a estar de acuerdo contigo. ¿Van a dejarnos en paz?». Javier quería decir que sí,
pero no podía mentirle. No lo sé, pero no importa lo que pase, nosotros sabemos que hicimos lo correcto, y eso es lo que cuenta. Los días siguientes fueron incómodos. En el mercado del pueblo, las conversaciones se detenían cuando Javier entraba. Algunos vecinos lo saludaban con frialdad, otros simplemente lo ignoraban. Carmen Ruiz fue particularmente hostil, negándose a venderle ciertos productos, alegando que se habían acabado, aunque Javier podía verlos claramente en los estantes. Sofía comenzó a llegar a casa de la escuela con historias de otros niños que decían cosas crueles. «Tu papá es amigo de los criminales», le dijeron. «Van a venir a robar el pueblo por su culpa». Javier hablaba con ella cada noche, explicándole, consolándola, asegurándole que todo estaría bien, pero por dentro comenzaba a dudar. Había hecho lo correcto. Había puesto en riesgo la paz mental de su hija por sus principios. El viernes por la tarde, una semana después de la tormenta, Javier estaba reparando el techo de su gallinero cuando escuchó el sonido de motocicletas acercándose. Su corazón se detuvo. «No otra vez», pensó. «Por favor, no otra vez». Pero cuando levantó la vista, solo vio 2 motocicletas. Marcus Stone y otro motociclista, un hombre más joven con una cicatriz en la mejilla, se detuvieron frente a su casa. «Señor Morales», saludó Marcus, quitándose el casco. «Espero que no sea mal momento». Javier bajó del techo, consciente de que probablemente había vecinos observando. «Marcus, ¿qué los trae de vuelta? Queríamos agradecerle personalmente, sin la prisa de la tormenta», explicó Marcus. «Y escuchamos que ha tenido problemas con el pueblo». «¿Cómo?» «Tenemos amigos en muchos lugares», sonrió Marcus tristemente. «Cuando alguien nos muestra bondad, nos aseguramos de estar atentos. Lamentamos haberle causado problemas». «Ustedes no causaron nada», dijo Javier firmemente. «La gente y sus prejuicios causaron esto». El otro motociclista, quien se presentó como Diego, habló por primera vez. «Aún así, nos sentimos responsables. Queríamos ofrecerle algo». Marcus sacó un sobre de su chaqueta. «Sabemos que el pueblo puede estar ejerciendo presión económica sobre usted. Si necesita ir a comprar suministros a Guadalajara o si necesita ayuda con las cosechas, tenemos hermanos que pueden ayudar». Javier miró el sobre pero no lo tomó. «Aprecio el gesto, pero no puedo aceptar más dinero. Ya hicieron más que suficiente». «No es dinero», dijo Marcus. «Son contactos, agricultores que compran directamente, mecánicos honestos, proveedores, gente que no lo juzgará por mostrarnos bondad. Por si lo necesita». Javier tomó el sobre, comprendiendo que rechazarlo sería un insulto. «Gracias. Y gracias por el trabajo que hicieron. No tenían que hacerlo». «Queríamos hacerlo», respondió Diego. «Hace mucho tiempo alguien me mostró bondad cuando más la necesitaba. Me dio una oportunidad cuando todos los demás me dieron la espalda. Ese acto cambió mi vida. Por eso cabalgo con estos hermanos ahora. Entendemos el valor de la compasión». Marcus se acercó más, bajando la voz. «Sé que esto es difícil para usted y su hija. Si en algún momento se vuelve demasiado, si necesita que nos alejemos completamente, solo dígalo. No queremos ser una carga para usted». Javier lo miró directamente a los ojos. «No son una carga. Lo que pasó aquella noche fue lo correcto. No me arrepiento. Y no voy a dejar que el miedo dicte cómo vivo mi vida o cómo crío a mi hija». Marcus sonrió con respeto genuino. «Su hija es afortunada de tener un padre como usted». Los 2 motociclistas se quedaron solo unos minutos más, pero su visita tuvo consecuencias inmediatas. Al día siguiente, Javier recibió una citación del presidente municipal. Cuando llegó a la oficina de don Roberto, encontró al presidente junto con el jefe de policía, un hombre llamado Héctor Ramos. «Javier, siéntate», dijo don Roberto, su voz grave. «Prefiero estar de pie. Como quieras. Mira, esto es difícil, pero el Consejo Municipal ha decidido que necesitamos establecer algunas reglas». «¿Reglas?».
Si vas a seguir albergando a estos motociclistas, necesitamos que nos notifiques. Necesitamos tener un registro de quién viene, cuándo, por cuánto tiempo.